Cuéntame un poquito más de lo que viene de Bebo Yo. Bueno, acabamos de hacer un contrato con Sony Music Publishing, estamos trabajando súper duro. Anteriormente sonamos una canción contigo que se llama La Despedida. Exacto. Va a estar peleando contigo, mejor y sigo mi vida. Que les gustó mucho por allá. Y hermano, trabajando fuertemente lo que es Colombia, Ecuador, y vamos a estar pronto también por Jamaica, rodando un par de videos por allá. Y también queremos ir a Aruba. Sí, estamos en eso. Me hablaron ahí también, el W Entertainment. Estamos en eso también con Oswaldo, a un pana mío también que me acercó, me dijo, mire, tenemos algo ahí pendiente, Bebo Yo, artista ahí rompiendo. Yo dije, no, pero ese pana mío, hermano mío de hace muchos años, hermano, estamos hablando de décadas, país. Entonces dije, no, que es bueno, que yo sé de ti también, que yo te dije también que tu flow no lo cambies nunca, porque tú tienes un estilo, como dice, la identidad, ¿no? Que la gente puede conocer, no, ese es Bebo Yo. Y ahí, dándole duro, y Bebo Yo sacó un temazo ahí de los YG Marley, que está dando todas partes ahora, y lo que aún hay, ese toque Spanish, en español, eso le dio un toque muy especial. Cuéntame un poquito de eso también, ese collab. Pues de verdad es que soy fanático. Primero fanático de Bob Marley y ahora con YG Marley que sacó este tema y estaba súper traumado con el tema. Era todos los días que lo escuchaba. 10, 15 veces se lo repetía mucho y de repente un día dije, ¿por qué no le hacemos una versión en español? Yo creo que la gente acá en el habla hispana se va a sentir identificado, porque yo también pasaba buscando la letra, ¿sabes? Entraba al YouTube y buscaba la letra y todo eso, y bueno, decidimos hacerlo realidad, y ahí está el resultado. La canción quedó súper buena, todos los comentarios también súper buenos, la gente le gustó, la aceptación ha sido increíble. Y nada, el video también lo hicimos en el Amazonas, con un mirador, una vista sorprendente, y yo creo que eso le dio un plus también, y a la gente le encantó. Yo sé que a ti te gusta el raga, entonces una pregunta ahí, después de esta versión, que teníamos esta versión, ¿hay posibilidad de tener más versiones en el estilo de Bebo Yo? Como ya me estabas diciendo también que te vas a seguir para Jamaica, eso te va a dar también un poquito más de inspiración para que tú puedas grabar más canciones también en raga. Cuéntame un poquito más de eso. Sí, en el tema de los Spanish version, yo siento que hace falta que los temas de Afrobeat también tengan versiones en español. Estoy terminando un álbum con 9 canciones, como que de los temas pues que a mí más me gustan del Afrobeat, de Whiskey, Burna Boy, Rema, los pasamos al español, y también ya hice los videos, todo, y también vamos a salir con esos Spanish version, independientemente pues de mis canciones inéditas. También venimos con canciones nuevas, pero en el tema de Spanish version venimos con un álbum pero de Afrobeat, no de reggae, de Afrobeat. Oye. Entonces, vemos para hacerlo así también. Yo sé que tú has tenido muchos cambios de la forma también para que uno puede, tú sabes que cuando uno te busca, como la agencia, los agencies te pasan a buscar, quieren ver que tu producto se vende y todo eso. Tú has cambiado también tu forma del estilo, pero de la música siempre ha quedado ahí en los top, arriba. Cuéntame un poquito ahora con lo de Sony, cómo va eso, y que la gente puede esperar más de ti también. Sí, justo en diciembre hicimos un contrato de publishing. Yo soy compositor ahora mismo de Sony, así que estaremos haciendo más lo que es composiciones tanto para mí, pero también como para artistas top pues de la industria, que están con Sony, y por ahí se están abriendo nuevas puertas, y esperamos a ver qué pasa ahora de la mano de Sony. Claro, yo no tengo ninguna duda que tú ya estás conectado ahí, y pronto podemos verte también en el escenario también de los Billboard Latino, los Grammy Latino y todo eso, porque tú te mereces también ese puesto, representando, que es un lugar como Ecuador,
y que yo he hablado mucho con muchos DJs de Ecuador. Casi yo me tomé el vuelo también para estar ahí con Danny de Extreme, que estaba hace poco ahí también, hace como 2-3 semanas estaba ahí también dando un concierto y casi estábamos allí también para ir a Ecuador y vimos también lo que estaba pasando en Ecuador, ¿no? Que lo que pasó ahí también de la noticia, pero no estamos hablando de eso, estamos hablando ahora enfocado en lo de Bebo Yo. Pero te digo, hermano, cuando me enviaste el tema, yo dije, no, hermano, tengo que escucharle y irán sonando. Y tú sabes cómo yo lo hago. Yo lo sueno. Entonces yo te digo, manito, vamos a entrevistar, porque ya la gente sabe un poquito más de ti, de la música, y la gente está sonando eso por todas partes. Praise Jah, The Moonlight, y esa versión que tú tienes, no, hermano, eso es para encima, hermano, eso para encima. Y el video, un video que da el toque de la canción. Sí, el video fue el plus que le pusimos y nada, de antemano, One agradecido contigo por esta oportunidad, por brindarme este espacio, y desde hace mucho tiempo venimos conversando y mira, gracias a Dios, hoy se nos dio de hacer la entrevista y nada, siempre puedes contar conmigo, estamos aquí activos en Ecuador, también cuando vengas acá a Ecuador te vamos a recibir con todas las de la ley. Eso. Vemos para lo que viene ahora, digamos que en unos 2-3 semanas, porque yo sé que tú nunca paras de música. ¿Qué es lo que viene ahora? Que yo sé que estás trabajando también en tu álbum, de lo de versión también de los Afrobeat, pero antes que eso, ¿qué es lo que podemos esperar de Bebo Yo? En 2-3 semanas, un mes. De estrenos, vengo con una canción nueva que se llama Volverá, también tiene un toque playero, pero lo mezclamos con Tropical House. Uh-huh. El tema es un poquito movido, la canción es súper chévere, el video lo rodamos también en Buenos Aires, Argentina, y yo creo que ahora terminando lo que estamos haciendo con el Spanish version del nieto de Bob Marley, Uh-huh. salimos con ese tema nuevo y vamos a romper también. Envíame eso para que podamos estar en entrevista también con ese temazo, porque yo sé que lo que viene, porque yo veo tu historial, yo digo, no, Bebo Yo no duerme, hermano, ese man no duerme, hermano mío, que está dando duro, y lo que también te hace también más grande es tu forma de ser, hermano. Tú eres muy tranquilo, tú eres, como dice, tú eres de lo mío, hermano, tú eres sencillo, simple, tú sabes, y eso te llega a la humildad, te llega al éxito. Tú eres muy humilde y yo sé que yo te dije la primera vez que hablamos que tú tienes potencial de estar ahí en la tarima y dándole cover, presentación y todo eso, y tu forma de animar a la gente también es único. Entonces, Bebo Yo, vamos a hacer una cosa, vamos a hacerlo oficialmente. Cuando tú sacas la próxima canción, el próximo temazo, vamos a estar hablando más de eso. Praise Jah, The Moonlight, hermano, felicitaciones para ese tema, ese cover que tú dices, el collab en Spanish version. Hey, hermano, te le llevas ahí para encima, para el otro mundo, para el otro mundo. Hasta Bob Marley está yendo arriba ahora, diciendo que, hey, you know, Rastafari. pero hey, duro one, estamos rompiendo, tú sabes. Estamos ahí, bendición, hermano, y tú sabes que el próximo temazo vamos a estar hablando más un poquito más de Bebo Yo. Hey, sí, esperen muchas cosas del Bebo Yo. Y pronto venimos con nuevos estrenos aquí por el canal de One, alright? The Bebo Yo.